Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver cómo se puede hacer un uso racional de los medicamentos. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Los parámetros básicamente del punto de vista de prescripción de un antibiótico tienen que ver con parámetros que son farmacodinámicos, que tienen que ver a su vez con la relación que tiene el antibiótico con el microorganismo a tratar, y farmacocinéticos que tienen que venir con el devenir del fármaco al organismo. Esto es, si yo doy un fármaco por vía, un antibiótico por vía oral, cómo llega ese antibiótico al sitio de infección, que puede ser alojado en un pulmón, en un riñón o en un músculo, digamos, ¿no? Entonces, la correlación de esos dos factores y el conocimiento de los mismos hacen a lo que es el uso racional de un antibiótico, ¿no? Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal, o la presencia de otros virus contaminantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas en los sistemas de producción porcina. Calculá que estás hablando de animales que en muy poco tiempo van a ser faenados, con excelente conversión, animales que están sometidos a diferentes situaciones que sobrepasan la capacidad fisiológica muchas veces del animal, digamos. Nosotros estamos destetando un animal a los 21 días promedio, digamos, 21, 23 días promedio, 24, y bueno, ese animal todavía no está preparado para comenzar a alimentarse en forma sólida, digamos, cuando digo sólida, con un alimento balanceado, ¿no? Sino que todavía su estructura morfofisiológica está adaptada a tomar leche. Entonces, bueno, todos estos cambios hacen que el animal esté sometido a un estrés casi continuo, y cuando hablamos de estrés, es un estrés no solamente nutricional, sino que es un estrés que impacta en lo orgánico, con caída de las defensas y demás, que hacen al animal muy susceptible a cualquier enfermedad, en un sistema hiperhacinado, porque estamos hablando de juntar animales de diferente procedencia o de diferente madre, digamos, todos en una misma sala. Entonces todo esto hace a que las enfermedades infecciosas estén al día casi continuamente y que el veterinario tenga que lidiar con las mismas, digamos, ¿no? Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantenerlo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está pues alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos, hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo pueda llegar. 2, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. 3, aplicarlas, y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. El uso de antibióticos en producción porcina intensiva se prescribe bajo las modalidades terapéutica o metafiláctica. Ello implica la administración individual, generalmente vía parenteral, como tratamiento terapéutico, y o poblacional, como tratamiento curativo metafiláctico, mediante la incorporación posológica oral de la formulación antibiótica en el alimento o en el agua de bebida.
La administración antibiótica individual por vía inyectable, parenteral, asegura en principio una dosis en función de kilogramo de peso vivo. Los antibióticos nosotros los utilizamos en producción porcina bajo diferentes modalidades. Terapéutica cuando tratamos el animal enfermo con enfermedad clínica, y metafiláctica es cuando tratamos animales que están enfermos y animales que o están incubando la enfermedad o que son potencialmente factibles de que se enfermen. Entonces hay otra modalidad que es profiláctica, en la cual hay factores de riesgo que pueden hacer que el animal se enferme, y como promotores de crecimiento cuando la droga, o en este caso el antibiótico, se administra en muy bajas concentraciones y que cumple con o busca otros fines, como son fines de tipo zootécnico, mejorar la conversión, mejorar la ganancia de peso, pero no con un fin de matar a la bacteria como son los otros, digamos, ¿no? Eso es. En los últimos años, los tratamientos antimicrobianos han evolucionado de manera paralela a las necesidades y problemáticas detectadas en el sector productivo. Los cambios en el manejo han impulsado un aumento del uso de medicamentos para el control de las afecciones en los porcinos, incrementándose la utilización de agentes antimicrobianos. Como consecuencia, la aparición de resistencia se transformó en un problema de índole mundial. Los tratamientos han tenido que adaptarse a la situación del campo, y lo que estamos viendo es que la gente está usando medicamentos, pero también vacunas con más frecuencia para intentar controlar los problemas, sobre todo problemas víricos que estamos viendo ahora. Y entonces la resistencia de antibióticos está surgiendo en parte por ese uso de antibióticos más alto. El problema es un problema más grave en la salud humana, pero como veterinarios y productores de animales tenemos que tener en cuenta esos problemas y entender que la presión de resistencia puede transmitirse a la medicina humana. Entonces es imperativo que nosotros cuidemos también de cómo usamos las medicinas para evitar demasiados problemas. Además del manejo sanitario, relacionado de modo directo a la aplicación de un plan de control de enfermedades mediante el uso de insumos, el manejo productivo debe asegurar la higiene de los espacios en los que se alojan los animales. Los residuos de materia orgánica y desperdicios dentro de la granja son factores que favorecen la presencia de enfermedades generadas por microbios que pueden derivar en serias consecuencias sobre la sanidad animal. Muchas de las alternativas tienen que ver con el uso de prebióticos, probióticos, que básicamente estimulan el sistema inmunológico en forma inespecífica. También hay que poner en valor el tema de lo que son las vacunaciones, trabajar fuertemente en los aspectos inmunológicos y la vacunación, y fundamental es la higiene. El nivel de saneamiento de las granjas, porque las bacterias sobreviven en muchos casos fuera del animal, en el piso, y entonces qué tipo de manejo tienes del suelo tiene un impacto muy grande. Si tú puedes lavar el suelo y eliminar la bacteria del medio ambiente, vas a mejorar la situación, porque estás reduciendo la cantidad total de bacterias. Entonces tiene una influencia muy grande. El estrés, sabemos que animales estresados parece ser que también pueden desarrollar resistencia antimicrobiana, y el manejo también de la edad. Animales jóvenes suelen tener más riesgo de resistencia. No sabemos por qué bien, pero es parte de lo que un ganadero puede controlar. Todo lo que es el manejo de limpieza, desinfección, vaciado sanitario, medidas de seguridad, higiénico-sanitarias, son todos aspectos que deben ser reforzados y puestos en valor, y que justamente con un buen manejo de los mismos se produce o se puede lograr una caída significativa en el uso de antibióticos. Después de ver cómo se puede hacer un uso racional de los antibióticos, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a estar contándoles cómo se puede mejorar la nutrición de los cerdos.
Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El mercado de la carne porcina presenta nuevos y mayores desafíos. Para superarlos, llegó Atmost, la solución nutricional integral para crecimiento y terminación que hace crecer su negocio. Potencia su inversión. Elija Atmost. Más información en provimiargentina.com.ar. En nuestro espacio de entrevistas remotas, hoy les proponemos hablar de nutrición porcina para conocer un poco más de esa etapa productiva que va entre el destete y la venta. Y para tal fin hemos convocado a especialistas de la firma Provimi. En este caso a David le damos la bienvenida para preguntarle, David, ¿cómo es la fisiología de los cerdos durante esa etapa? Gracias pela oportunidade. Então, é processo muito dinâmico. Sabemos que os cerdos têm crescimento muito rápido em pouco tempo. Então, as mudanças, os cambios que acontecem na parte fisiológica do animal são altíssimos. Desde uma parte em que necessita se adaptar com uma alimentação totalmente distinta do que vinha tendo com leite e passa então a uma nutrição sólida e passa então a ter necessidade de encontrar os requerimentos em ingredientes com base vegetal e não mais animal. E depois do processo de crescimento, cada etapa tem a sua necessidade específica. Por isso, logramos então a ter programas nutricionais desenhados para cada uma dessas fases, para que possa então atingir o máximo potencial de cerdos. Então, cada uma delas tem suas necessidades, por isso então desenhamos e formulamos dietas distintas para cada uma delas, de acordo com sua necessidade. Quando pensamos em uma fase mais posterior, na fase de engorda, temos um amadurecimento fisiológico, na parte gastrointestinal, pero outras necessidades que requerem o máximo crescimento, uma barra de posição de grasa, enfim, essas necessidades vão de acordo então com cada uma dessas etapas. ¿Y cómo son los cambios en el organismo del cerdo durante este proceso? Os programas nutricionais têm que ser altamente ajustados para que haja uma melhor adaptação para cada uma das fases, não? Então, para que não haja cambio abrupto, cambio rápido, então cada uma hace uma transição de uma forma lenta, gradual, pero cambio necessário para cada uma das etapas. Então, de uma maneira gradual e vamos fazendo os cambios de cada uma das etapas em relação às dietas. Y contemplando tantos cambios en el organismo del cerdo y que la sanidad es uno de los pilares de la producción, ¿cómo incide la nutrición sobre la sanidad de esos porcinos? Excelente pergunta y questionamento, porque sabemos que la preocupación con la salud, no solo con la salud animal, pero también con la salud de las personas que van a consumir ese tipo de producto, ¿no? Então, por isso preocupamos nutricionalmente dar todo o aporte para que o animal
se sobressaia com relação à saúde. Então, se temos um trato gastrointestinal mais saudável possível, é um benefício e uma melhora que todo o organismo do animal funcione de uma maneira mais natural e que possa responder de uma maneira mais efetiva com os desafios que vai encontrar durante as diferentes etapas. Então, se cuidamos para que a saúde de todo o trato gastrointestinal seja de uma maneira buena para que o animal possa desempeñar lo máximo posible. David, y a modo de síntesis, ¿hay durante este proceso que va desde el destete a la venta algún punto a destacar en cuanto al manejo de la nutrición? Sin duda, lo primero sería la transición, los post-destete, que es muy importante. Los primeros 14 días, 21 días primeros post-destete son fundamentales para que el animal tenha o máximo de adaptación, que possa se adaptar ao máximo possível e tenha uma transição mais tranquila para as fases seguintes, não? E a fase de engorda é de suma importância que os aditivos, as tecnologias investidas nesta etapa possam lograr a máxima eficiência nutricional. O que seria isso? Então, se através de enzimas, através de aditivos, de minerais orgânicos, enfim, de tecnologia em si, possa ser com que os ingredientes possam ser mais bem utilizados e de uma maneira melhor, sejam mais digestíveis e o animal possa utilizá-lo para seu crescimento. Então, se são as fases e os tempos que seriam de maior atenção, que precisaríamos de ter essa atenção com relação à nutrição. El engorde está dentro de esta etapa que estamos describiendo y para hablar del mismo y qué manejo nutricional se debe hacer en esta instancia, sumamos a Luciano Palestro. Luciano, ¿qué se debe considerar en esta etapa? Mira, recientemente lanzamos al mercado un programa nutricional nuevo que se llama AdMouse, lo llamamos AdMouse 2.0 porque bueno, podríamos decir, es un proceso de mejora que hemos realizado sobre nuestro programa anterior, que se llamaba de la misma forma. Bueno, sin duda que lo hemos estructurado también, como siempre, tener un programa nutricional de Maximum, de Performa y de Essential. También hemos estructurado ese programa con premezclas para casos de 2 y de 4 fases, porque bueno, dependiendo del tamaño de la granja y del flujo y de la operación que cada uno de las granjas tienen, se pueden incorporar más dietas. Es decir, si uno quisiera hacer un programa extremadamente básico en el engorde, podríamos estar hablando de 2 fases, un desarrollo único y un terminador único. Ahora, sin duda que cuando uno quiere jugar en cuanto a costos y estar siempre más cerca de los niveles nutricionales que la etapa o que la categoría requiere, debe agregar más fases al sistema. Se pueden agregar 4, inclusive se pueden agregar 6, inclusive esas fases pueden ser también separarse si son machos, si son castrados quirúrgicos, o machos inmunocastrados o hembras. Es decir, dependiendo del sexo también puede haber alguna separación y se puede hacer una nutrición, podríamos decir, diferenciada. Principalmente cuando hablamos por sexo y diferenciamos las dietas, porque las pautas de consumo son distintas según la categoría, y también las tendemos a separar porque a veces podríamos decir, el nivel de eficiencia de cada sexo también es distinto. Entonces se puede hacer, podríamos decir, una nutrición de precisión a medida que vamos incorporando más fases a la etapa de engorde, pero también a medida que vamos diferenciando, por ejemplo, por sexo. Luciano, David, muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por este aporte en Saber Rural. Un saber rural vinculado a la nutrición de los cerdos en una etapa de crecimiento tan importante como es la que va del destete a la venta. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba.
Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Ormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPorc, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. En la producción porcina, las infecciones emergentes pueden darse en diferentes etapas. Y para ver de qué manera y por qué, compartimos con ustedes este informe. La mayoría de las enfermedades infecciosas que potencialmente pueden afectar a los cerdos se dan en determinadas etapas productivas, siendo poco frecuente que un mismo agente afecte a los animales lactantes y adultos y produzca el mismo síndrome en ambas. En la producción porcina, las enfermedades que afectan al sistema respiratorio, asociadas a los agentes infecciosos de origen viral, resultan de muy fácil difusión. Si hablamos en la parte respiratoria, los virus influenza siguen siendo muy importantes. El problema es que atrás de los virus siempre vienen las bacterias y el tratamiento y el control de esas enfermedades bacterianas es también extremadamente complicado. Así que te diría con PIRS, el circovirus, la influenza, que es la gripe, y después vienen atrás las infecciones bacterianas que van a ser micoplasma, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis y la pneumonias porcina. Si hacemos un balance de los últimos 30 años, el virus del PIRS estaría en el número 1, porque salió a finales de los 80, a principios de los 90, circovirosis porcina pues a finales de los 90 especialmente. Luego en distintas áreas geográficas del mundo pues han tenido importancia, por ejemplo el virus Nipah en el sureste asiático, luego en Australia tuvieron unos virus un poco raros que se llaman virus Meningel y el virus Bungo-Guanac, un nombre muy raro pero que provocaba problemas especialmente reproductivos. En el año 2009 claramente pues el virus de influenza pandémico, que en este caso no fue tanto un problema para cerdos sino para humanos especialmente, y quizá la estrella del 2013-2014 está siendo el virus de la diarrea epidémica vírica, clarísimamente. Entonces estos serían probablemente en porcinos los que más relevancia han tenido. Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal, o la presencia de otros virus concomitantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas. De modo creciente, se observan casos de infecciones emergentes sobre las que se efectúan medidas de control a partir del concepto de bioseguridad. Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantenerlo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está pues alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos, hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo pueda llegar. 2, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. 3,
aplicarlas. Y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. Frente a la coexistencia de diversas afecciones, es importante el apoyo en métodos de diagnóstico de laboratorio que brinden información certera. Para realizar el examen que permita detectar la presencia de una enfermedad, hay técnicas serológicas específicas que se utilizan a fin de focalizar en los diferentes agentes infecciosos que están sospechados en un determinado caso clínico. Si el diagnóstico no está bien hecho y vamos a tratar en base a ese diagnóstico, no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que estar seguros es que si estamos hablando de una coinfección y estamos hablando de 2 patógenos, que los 2 patógenos estén provocando sus respectivos problemas desde el punto de vista patológico también, en histopatología, como para poder controlarlo, porque si, para darte un ejemplo grosero, si una persona tiene un cáncer y se le da una aspirina, evidentemente no va a funcionar. Hay que hacer el buen diagnóstico justamente como para poder atacar ese agente etiológico que es el que verdaderamente esté causando el problema. Cada vez más se obtienen métodos diagnósticos extremadamente potentes. Y cuando te digo potentes, que yo puedo determinar la presencia de una mínima cantidad de virus, por ejemplo, de bacteria ínfima y que por ahí está presente en el animal pero no está causando nada. Entonces, más los avances se hacen, por ahora más confusión se obtiene. Yo te diría que hay algunas coinfecciones que están relativamente bien establecidas, pero todavía los avances son pocos. Digamos, hay que trabajar mucho más. Las infecciones experimentales que se hacen dan resultados radicalmente opuestos a 2 grupos de investigación. Entonces, sí se está avanzando, pero muchas veces hay un poco de confusión. En el manejo sanitario, el diagnóstico ha evolucionado a partir del desarrollo de líneas de investigación orientadas a generar nuevas herramientas. Los métodos modernos de diagnóstico se han difundido por las ventajas que ofrecen en su aplicación. Sin embargo, en el caso de las coinfecciones, el diagnóstico tradicional, con un enfoque sistemático y global de la sintomatología, resulta fundamental. El diagnóstico tradicional significa, yo tengo sintomatología, hago necropsias, hago detección del agente que yo pienso que puede estar, hago histopatología y veo que el agente que yo detecté está provocando problemas patológicos que corresponden a lo que yo detecté y hago un diagnóstico global. Y ese es hacer el diagnóstico sistemático y global. Y ahí voy a poder asociar 2 patógenos que están trabajando juntos. Si simplemente mandamos muestras y un laboratorio nos envía una hoja y nos dice detectamos esto y esto, eso no es suficiente, porque vamos a meter medidas para tratar de controlar en base a lo que nos dice ese papel y es un poco más complicado que eso. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.